Casi siempre que hablemos de una curva de calibración, vamos a hablar de una curva de calibración por el método del estándar externo. Este método de calibración se utiliza para muchos instrumentos analíticos. En este caso, por ejemplo, les muestro una curva de calibración para un método espectrofotométrico. El método del estándar externo se usa para calibrar instrumentos y procedimientos cuando no hay interferencia de la matriz de componentes sobre la disolución del analito. La matriz de componentes es todo lo que está en la muestra y que no es el analito. El método consiste en lo siguiente: se prepara una serie de estándares externos que incluyen el analito en concentraciones conocidas. Es decir, si vamos a medir la glucosa en la sangre, pues para este método necesitamos una serie de concentraciones, una serie de soluciones de glucosa a diferentes concentraciones conocidas. De la calibración se consigue al obtener la señal de respuesta. Puede ser absorbancia, puede ser la altura de un pico, el área de un pico, etcétera. Esto depende del instrumento en función de la concentración conocida del analito. Dice, la curva de calibración se prepara con una gráfica de los datos o ajustándolos a una ecuación matemática. La señal de respuesta de la muestra se usa para predecir la concentración desconocida del analito. Cx es la concentración del analito a partir de la curva de calibración, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Primero preparamos un estándar externo. Se refiere a estándar externo porque es externo a la muestra. Nosotros preparamos, por ejemplo, en este caso de la glucosa en la sangre, nosotros preparamos una solución de glucosa de concentración conocida y a partir de ahí podemos hacer diluciones. Generalmente es lo más práctico, preparar una solución, por así decirlo, concentrada. A partir de ahí preparar diluciones y estas diluciones someterlas al método analítico. Hay métodos que implican el análisis directo de la muestra. Algunos requieren de una preparación previa, hacer alguna reacción química, hacer una separación líquido-líquido, no lo sabemos. Cada método tiene su procedimiento, el procesamiento de la muestra. La calibración pues implica tener estas soluciones de diferente concentración del analito y medir la variable de respuesta. Aquí en esta imagen lo que vemos son unos tubitos que son aquí arriba con diferentes concentraciones de amonio. Aquí vienen las concentraciones, dicen 0.00 partes por millón, 0.25, 0.5, 0.75, una parte por millón y dos partes por millón. Y vemos que entre más sea la concentración de amonio, es más intenso este color que va de amarillo a verde. El amonio es incoloro, el amonio no tiene color, las soluciones de amonio son transparentes completamente, pero existen métodos colorimétricos que con una serie de reactivos se obtienen estas modificaciones, se forma un compuesto que tiene color verde. Entonces entre mayor sea la concentración de amonio, mayor será la concentración del compuesto de color verde y mayor será la coloración del tubito. Después, estos tubitos se pueden meter a un espectrofotómetro para analizar el color, se ajustan a esta longitud de onda que absorbe el color verde y lo que vamos a tener o lo que podemos sacar es un gráfico que relaciona en este caso la absorbancia a la longitud de onda adecuada con respecto a la concentración. Entonces, hacemos un gráfico de este tipo: variable de respuesta contra concentración, y vamos a observar que estos puntos que vamos a ir graficando se comportan de esta manera, como una línea recta generalmente. Esto es válido solamente en cierto rango de concentraciones. Si, por ejemplo, aquí vamos incrementando la concentración de amonio, pues la solución va a ser cada vez más verde. Pero va a llegar un momento en que la concentración sea tan alta que sea imposible distinguir cuál tiene mayor, el color va a ser tan oscuro que ya no se va a permitir distinguir entre un tubo y el siguiente. Entonces, lo que va a pasar en el método de calibración es que en cierto rango de concentraciones, entre mayor sea la concentración, mayor será la variable de respuesta, pero conforme vayamos incrementando la concentración, va a llegar un punto en el que esta relación ya no sea lineal. Vamos a tener una línea
curva. Entonces, lo que se busca generalmente para calibrar métodos instrumentales es precisamente esta región en donde la relación entre la absorbancia, perdón, entre la variable de respuesta y la concentración sea lineal. ¿Cómo se construye? Pues bueno, esta curva de calibración se consigue al graficar la señal de respuesta en función de la concentración del analito. ¿Cuál señal de respuesta? Pues cualquiera que podamos medir. Puede ser una absorbancia, puede ser el área de un pico, la altura de un pico, o puede ser una corriente eléctrica o un voltaje, lo que sea que nosotros estemos midiendo con el aparato a diferentes concentraciones del analito. Aquí, esta concentración del analito nosotros la debemos de conocer, es decir, nosotros preparamos una solución del analito y por lo tanto sabemos cuál es la concentración de este en cada una de las muestras, cada una de los estándares, perdón. Lo que vamos a buscar es graficar la variable de respuesta a diferentes concentraciones y mediante un procedimiento estadístico que se llama regresión lineal, buscar la ecuación de la recta que mejor describa el comportamiento de estos valores. Entonces, nosotros aquí vamos a hacer como nuestra reglita, esta ecuación nos va a permitir relacionar variable de respuesta con concentración y nosotros primero preparamos diferentes diluciones de concentración conocida del analito, medimos la variable de respuesta, construimos esta curva de calibración, que debe ser más bien una recta, deducimos la ecuación de la recta, calculamos la ecuación de la recta que mejor representa estos datos y a partir de eso, con esta recta nosotros podemos calcular la concentración del analito en una muestra desconocida. De eso se trata la curva de calibración. Entonces, la gráfica debe de acercarse a una línea recta. No es la única, nosotros podemos hacer regresión con diferentes modelos que no necesariamente son lineales, pero generalmente se busca una línea recta porque es lo más sencillo y lo más sensible generalmente. La relación matemática que representa esta relación o la ecuación matemática que representa esta relación es la ecuación de la recta que dice y es igual a mx más b, donde y es la variable de respuesta, m es la pendiente, que recordarán, la pendiente es la inclinación de esta curva, por x, que es la variable independiente, la concentración, más b, que es la ordenada al origen. Entonces dice aquí, b es la ordenada al origen, es decir, el valor de y cuando x es igual a 0, y m es la pendiente de la recta, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es, mediante un proceso matemático, estadístico, buscar esta recta que mejor nos describa los datos y después utilizar esta recta para calcular la concentración del analito en una muestra desconocida. En los casos de que los datos no se ajustan a un modelo lineal, podemos recurrir a otros métodos que se llaman regresión no lineal. Cuando tenemos una curva, por ejemplo, podemos utilizar regresión con un modelo cuadrático o con un modelo de tercer orden o con diferentes tipos de ecuación. Pero para métodos instrumentales, para curvas de calibración, generalmente se prefiere el método lineal. Para determinar una concentración desconocida, la concentración de X a partir de la recta de mínimos cuadrados, la recta de mínimos cuadrados es esta línea recta que vamos a calcular, y los mínimos cuadrados es el método matemático que vamos a utilizar. Se obtiene el valor de la respuesta del instrumento para la incógnita, es decir, analizamos una muestra desconocida, obtenemos la variable de respuesta y esa variable de respuesta se sustituye en la ecuación de la recta. La ecuación de la recta habíamos visto, vamos a ver si puedo escribir aquí. La ecuación de la recta dice y es igual a mx más b. Entonces lo que vamos a hacer,
Ahora para calcular X, que es la concentración de X, despejamos. X es igual a Y menos B entre M, ¿no? Que traducido a las variables, a las literales que acá están utilizando, la concentración de X es igual a la variable o a la, sí, a la variable de respuesta, a la absorbancia o al área o lo que sea de la muestra desconocida menos la ordenada al origen entre la pendiente. Es la manera en la que se calcula. Primero hay que trazar la curva. Primero hay que preparar las soluciones. Después hay que analizarlas con el instrumento y sacar la variable de respuesta, la absorbancia o el área o lo que sea que estemos midiendo. Después hay que realizar el cálculo para obtener los parámetros M y B. Y después, ya con esta curva de calibración, analizamos una muestra nueva y a partir de su variable de respuesta vamos a sacar esta concentración. Básicamente lo que vamos a estar haciendo es interpolando dentro de esta recta. Ok. Errores en este método de la calibración del patrón externo. Este es el método más utilizado. La mayoría de las calibraciones se hacen por este método de patrón externo. Pero tiene algunos inconvenientes que en caso de que se presenten o que sean muy importantes, va a haber que sustituir por otro método de calibración. Dice, la respuesta del instrumento debe ser corregida con la medición de un blanco. Un blanco ideal es idéntico a la muestra, pero sin el analito. En la práctica, con muestras complejas, se requiere mucho tiempo para preparar el blanco ideal y a veces es imposible hacerlo. Lo más común es utilizar como blanco el solvente. Si nosotros vamos a realizar, por ejemplo, si vamos a realizar una técnica colorimétrica de una solución acuosa, pues normalmente lo que se hace es utilizar agua y a esa agua realizarle todos los pasos de la reacción química, pero como no tiene analito, pues no va a haber variable de respuesta. Si nos regresamos, por ejemplo, acá, tenemos esta que dice a amonio, 0 partes por millón. Seguramente aquí utilizaron agua sin amonio, y realizaron los pasos de la reacción colorimétrica y aún así tiene una coloración amarillita. ¿Por qué? Porque los reactivos que utilizaron seguramente tienen ese color, pero conforme se va incrementando la concentración del analito, pues la intensidad de la coloración va a ser mucho mayor, pasa de amarillo a verde. Entonces, es importante hacer un blanco. Este sería el blanco. El blanco sería en donde se realizan todos los pasos de la técnica, pero no tienes analito. Idealmente debería de contener, si recuerdan lo que les mencionaba hace rato, lo de la matriz. La matriz es todo lo que contiene la muestra y que no es el analito. Idealmente el blanco debería ser idéntico a la matriz, pero sin el analito. Igual a la muestra, pero sin el analito. Hay muchos, en la matriz puede haber, en la muestra puede haber muchos contaminantes que puedan afectar nuestro análisis. Idealmente deberíamos de considerarlos en el blanco, pero en la práctica esto es muy difícil. Generalmente lo que se hace es pues utilizar el solvente sin el analito. Esto nos puede llevar a un error, porque otras cosas que están presentes en la muestra y que no son el analito nos pueden interferir en el ensayo. A menudo el blanco real es un blanco disolvente que contiene el mismo solvente en el cual está disuelta la muestra, o un blanco reactivo que contiene el disolvente más todos los reactivos que se utilizan en la preparación de la muestra, que era lo que les mencionaba, ¿no? Esto es lo que normalmente se utiliza. Idealmente debería tener todo lo que tiene la muestra menos el analito. En la práctica generalmente se utiliza el solvente. Y los efectos de la matriz, debido a las especies en la muestra, no están presentes en los patrones o en el blanco, puede ocasionar que las concentraciones del analito y los patrones proporcionen respuestas directas. Es decir, todos los otros componentes de la matriz pueden afectar la variable de respuesta, por lo tanto, podemos estar cometiendo un error analítico.
Durante el proceso de la calibración también pueden suceder errores sistemáticos. Por ejemplo, si se preparan mal los patrones, el patrón, la solución madre, por ejemplo, se prepara mal, entonces toda la calibración va a estar mal porque vamos a arrastrar un error y vamos a tener, como quien dice, equivocada la regla con la cual estamos midiendo. Por otra parte, si la solución patrón está bien preparada, pero las diluciones están mal hechas, pues también vamos a tener otro tipo de error sistemático. Estos errores sistemáticos son muy difíciles de identificar, para encontrar estos errores, generalmente lo que se hace es utilizar un patrón certificado, pero esto lo vamos a ver un poquito más adelante. El método que vamos a utilizar se llama método de mínimos cuadrados. Es un método estadístico. No vamos a entrar en los detalles de dónde vienen estas ecuaciones. Esto lo verán, en principio lo verán en la materia de estadística, que incluye este tipo de temas, regresión lineal. Pero lo que sí vamos a hacer es aplicar el método. Vamos a aplicar estas ecuaciones. Decimos que la ecuación de la recta nos dice y es igual a mx más b. Esto ya lo habían visto previamente en las materias de probablemente geometría analítica. Esta es una ecuación que define a una recta. La intención del método es reducir los cuadrados de los errores entre los valores experimentales y el valor predicho por esta ecuación. Esta sería la ecuación que definiría eso. Es la sumatoria de los cuadrados de las diferencias entre los valores experimentales y los valores calculados. Para ello definimos tres sumatorias o tres valores, aquí tres números, que son SXX, SYY y SXY. Son las sumatorias de los errores con respecto a la media, o las desviaciones con respecto a la media de X, Y y el producto XY. Y se pueden calcular utilizando estas ecuaciones que están simplificadas. Esta es la ecuación, digamos, la definición. SXX es la sumatoria de las diferencias entre cada uno de los valores de X y el valor medio de X. Esto es para una curva de calibración, elevado al cuadrado. La sumatoria SYY es igual a la sumatoria de las diferencias entre cada valor real de Y y el valor de la media, elevados al cuadrado. Y SXY es el producto de la diferencia entre cada valor de X, valor real de X con respecto al de la media, multiplicado por su correspondiente valor de Y menos la Y media, ¿no? Entonces esto se puede calcular de manera simplificada utilizando estas sumatorias. SXX se calcula como la sumatoria de los valores de cada uno de los valores experimentales, valores reales de X elevado al cuadrado, menos la sumatoria de todos los valores de X elevado al cuadrado. O sea, primero lo sumamos y después lo elevamos, y dividido entre el número de datos. Algo similar para Y algo similar para X, el producto XY. Aquí en este caso es la sumatoria de los productos XY menos la sumatoria de los productos de X, la sumatoria de los valores de X por la sumatoria de los productos de Y entre el número de datos. Ese es el procedimiento, o estos son los primeros cálculos que tenemos que realizar. Y para calcular la línea de la recta, pues necesitamos, para obtener la línea de la recta, necesitamos calcular los dos parámetros. Una recta, una línea recta se define con dos parámetros. Uno es la pendiente y la otra es la ordenada al origen. Entonces la pendiente la calculamos como el cociente entre SXY y SXX. Y la ordenada al origen la despejamos de la ecuación de la recta. La ecuación de la recta nos dice Y es igual a mx más b. Entonces, si nosotros sustituimos los valores de X y de Y que ya conocemos, que son los promedios, pues podemos despejar fácilmente B, y tenemos que B es igual a Y menos M por X media. B es igual a Y media menos M por X media.
Entonces, estos dos valores son los primeros que necesitamos, son los que necesitamos para definir, para calcular la ecuación de la recta. Y después hay otros parámetros que se pueden calcular y que están relacionados con la calidad de la regresión, ¿no? ¿Qué tan buena es la regresión? Entonces podemos calcular a partir de ahí, por ejemplo, la desviación estándar de la regresión, la desviación estándar de la pendiente, la desviación estándar de la ordenada al origen y la desviación estándar de los resultados obtenidos por la curva de calibración. Este, ok, estos son parámetros que nos dicen la calidad del ajuste, pero no son estrictamente necesarios para utilizar para realizar una curva de calibración. Nos dicen qué tan buena es la calibración en diferentes términos, ¿no? La desviación estándar de la regresión, la de la pendiente, la de la ordenada al origen y la de cada una de las muestras. Ok, entonces, vamos a ver un ejemplo. Nos dice, los datos de la tabla siguiente se obtuvieron durante la determinación colorimétrica de glucosa en suero sanguíneo. Hay una técnica, bueno, seguramente ustedes conocerán, el análisis de la sangre, el análisis de la glucosa en la sangre, que normalmente se hace con un aparato que está pues automatizado, ¿no? Que nomás uno le mete la gotita de la sangre y le introduce el aparato y ahí nos dice el valor de la concentración de glucosa en la sangre. Los aparatos son muy útiles, son muy prácticos porque los podemos utilizar en casa, pero el problema de esos aparatitos es que esos vienen calibrados de origen y durante la manipulación, durante el uso, esa calibración se puede perder. En los métodos, por ejemplo, cuando nosotros nos vamos a hacer un análisis clínico, pues no utilizan el mismo método, ellos utilizan un método que generalmente es colorimétrico. El método colorimétrico lo que hace es, toman una muestra más grande de sangre, separan los sólidos, dejan nada más el suero, y el suero se somete a una reacción con una serie de enzimas que producen una coloración, generalmente es un color rosita, el que se genera en este método, y eso se puede medir en un espectrofotómetro. La técnica se puede hacer en tubitos y la medición se hace en un espectrofotómetro, como los que vamos a ver más adelante, o se puede utilizar lo que se conoce como un analizador bioquímico, en donde ya está todo automatizado, la preparación de la muestra, la adición de los reactivos y la medición de la absorbancia. El aparato hace todo, pero sea un método espectrofotométrico clásico o un método automatizado, ambos requieren de una calibración y esta es la ventaja de utilizar un método instrumental completo, porque podemos confirmar cada cierto tiempo, cada día o cada semana o en cada análisis incluso, nosotros podemos verificar que nuestro equipo está dando la respuesta correcta. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues con una curva de calibración. Tenemos un estándar de solución conocida, lo diluimos a diferentes concentraciones, hacemos el método colorimétrico y vemos la variable de respuesta. En este caso, se trata de un método espectrofotométrico, por lo tanto, la variable de respuesta es la absorbancia. Vamos a ver, por ejemplo, en este caso, la glucosa está en el rango de 0 a 10 milimolar y las absorbancias están del rango de 0.002 hasta 0.704. Entonces, lo primero que haríamos normalmente es graficar la absorbancia con respecto o contra la concentración de glucosa. Lo podemos hacer en una computadora, obviamente, pero primero lo vamos a hacer pues, así más o menos a mano, ¿no? Aquí lo vamos a tratar de trazar. Vamos a tratar de resolver este problema utilizando solo cálculos y gráficos manuales y después ya vamos a ver cómo podemos utilizar software para hacer estas curvas de calibración.
Entonces dice aquí, determine la estimación de mínimos cuadrados de la pendiente y la ordenada al origen. Esta pendiente y la ordenada al origen pues es la ecuación de la recta y nos pide aquí que lo hagamos por el método de mínimos cuadrados, que es lo que acabamos de ver, las ecuaciones que acabamos de ver. Y después nos hace otra pregunta, dice, una muestra de suero tuvo una absorbancia de 0.350. Calcule la concentración de glucosa y su desviación estándar, ¿no? Entonces, aquí tenemos cómo está relacionada la absorbancia con la glucosa. Esto nos va a permitir trazar una línea recta y deducir la ecuación de esa recta. A partir de esa recta podemos calcular los valores de Y para cada valor de X y los valores de X para cada valor de Y. Entonces, esta es la principal utilidad de una curva de calibración. Primero, encontrar la relación que hay entre la variable dependiente y la independiente, y después nos permite calcular la concentración de una sustancia, de un analito en una muestra desconocida. Entonces, lo primero que vamos a hacer, les mencionaba, vamos a resolverlo así primero a mano. Vamos a graficar aquí. En las X vamos a poner la concentración. Y vamos a hacer divisiones para el rango de concentraciones que tenemos. Va a ser un aproximado, obviamente. Ahorita lo hacemos en Excel para que quede mejor. Entonces tenemos aquí la concentración y las unidades son milimolar. Y en este lado vamos a tener las absorbancias. Llega hasta 0.7, entonces vamos a poner, por ejemplo, 0.2, 0.4, 0.6 y por acá está 0.8, ¿no? Entonces, un aproximado es 0 con 0.02 para quedar más o menos por aquí. Después, a una concentración de glucosa de 2 milimolar, la absorbancia es de 0.150, es más o menos como por aquí. A una concentración de 2 milimolar, la absorbancia es de 0.294, más o menos por aquí. A una concentración de 6 milimolar, la absorbancia es de 4.34, como por acá. Estoy haciéndole el tanteo. Esto se puede graficar en un papel milimétrico o se puede utilizar Excel para graficar de una manera más correcta. Una concentración de 8 milimolar tiene una absorbancia de 0.570, casi 6, casi 0.6, y una concentración de 10 milimolar tiene una absorbancia de 0.704, que está como por acá. Entonces, trazamos una línea recta, ahorita la vamos a hacer así al tanteo, pero más o menos, pues sí describe una línea recta, ¿no? Estos puntos están más o menos, se observa una relación lineal entre la absorbancia y la concentración, entonces podemos hacer la regresión. Si nosotros vemos que esto no es así, que por ejemplo aquí ya empieza a haber unos puntos así como que se aplanó, entonces nosotros no debemos de utilizar todos los datos, solamente vamos a utilizar aquellos que se puedan describir con una ecuación, con una línea recta, ¿no? Que sería aquí del rango de 0 a 10 milimolar, pues parece ser que sí están bien descritos con una línea recta. Entonces ahora vamos a pasar a la parte cuantitativa. Me voy a regresar tantito ahora sí, a ver lo que necesitamos. Lo primero que vamos a hacer es obtener estas sumatorias, SXX, SYY y SXY. Para eso necesitamos las sumatorias de XY, es decir, de todos los valores de XY, de todos los valores experimentales de X, todos los valores de Y elevados al cuadrado cada uno, y la sumatoria de XY sin elevar al cuadrado, para elevarlos al cuadrado después, y también necesitamos el producto de XY, Y, ¿no? Cada producto de X y Y. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues bueno, podemos aprovecharnos de que ya tenemos los datos en tabla y calculamos. Esta primera columna son los valores de X. Esta segunda columna son los valores de Y.
Nosotros vamos a hacer una tercera columna que diga los valores de x cuadrada, una cuarta columna que diga los valores de y cuadrada. Podemos continuar aquí las líneas. Bueno, mejor así nada más porque las líneas van a quedar un poco chuecas. Y los valores de x, y, ¿no? Entonces, los valores de x, la sumatoria de los valores de x, pues está muy sencilla, solamente hay que sumar los datos en esta columna. 2 más 4 más 6 más 8 más 10. 2, o hacen la calculadora, 2 más 4 más 6 más 8 más 10, son 30. Después están la sumatoria de los valores de y, es 0.002 más 0.150 más 0.294, más 0.434 más 0.570 más 0.704. La sumatoria de todo esto es 2.154. Y ahora en estas sumatorias lo que necesitamos hacer es primero hacer los cálculos individuales. Cada valor de x elevarlo al cuadrado, cada valor de y elevarlo al cuadrado, y en esta última columna multiplicar cada valor de x por su pareja de y, ¿no? Por su valor correspondiente de y. Entonces empezamos 0 al cuadrado, 0, 2 al cuadrado, 4, 4 al cuadrado, 16, 6 al cuadrado, 36, 8 al cuadrado, 64, 10 al cuadrado, 100. Hacemos la sumatoria. 0 más 4 más 16 más 36 más 64 más 100 son 220. Y en el caso de y, pues no va a ser tan sencillo, ¿no? Porque los números son con decimales. 0.002 al cuadrado. Perdón, 0.002 hacia el cuadrado. Nos da 4 por 10 a la menos 6. Esto es 0.1234, 5 y el 4. 0.150 al cuadrado nos da 0.0225. Probablemente hayan visto en algunas materias de ingeniería, en donde se habla de las cifras significativas y nos dice en qué dígito debemos redondear. Eso aplica muy bien en ingeniería, en cosas que se pueden medir, pero en este caso es un procedimiento estadístico. Es mejor no redondear, utilizar todos los dígitos que nos dé la calculadora, porque si no, no nos va a coincidir con el valor que nos va a dar el análisis de una computadora, por ejemplo. Entonces, ahorita se prefiere prefieran utilizar todos los dígitos, aunque sean muchos, utilicen todos los dígitos. 0.294 al cuadrado es igual a 0.086436. 0.434 al cuadrado es 0.188. 356. 0.570 al cuadrado es igual a 0.3249. Y 0.704 al cuadrado es igual a 0.49
56, 16. Si hacemos una sumatoria de todo esto, 0.1, 2, 3, 4, 5 ceros, 4. Más 0.0225 más 0.086 436 más 0.188 356 más 0.3249 más 0.49 5616 es igual a 1.117 812. Después está esta columna, que es el producto de X por Y. Entonces vamos a multiplicar 0 por 0.002. Esto nos va a dar 0. Después vamos a multiplicar 2 por 0.150, que es el segundo par de datos. Nos va a dar 0.3. Después vamos a multiplicar 4 por 0.294, que es el tercer par de datos. Nos va a dar 1.176. Después multiplicamos 6 por 0.434. Nos va a dar 2.604. Multiplicamos 8 por 0.570. Nos va a dar 4.56. Y 10 por 0.704 nos va a dar 7.04. Hacemos una sumatoria. 0 más 0.3 más 1.176 más 2.604 más 4.56 más 7.04 nos va a dar, a ver si sí, aquí me equivoqué, 15.68. Y estas serían las sumatorias principales que utilizaríamos. Son las sumatorias de X, la sumatoria de Y, la sumatoria de los cuadrados de X, la sumatoria de los cuadrados de Y y la sumatoria de los productos XY. A partir de ahí vamos a calcular S, XX, S, Y y S, XY. Las fórmulas las tienen en las diapositivas anteriores, pero en el caso de SXX, la fórmula nos dice que es igual a la sumatoria de XY al cuadrado. Esto significa la sumatoria de cada valor de X elevado al cuadrado menos la sumatoria de XY elevada al cuadrado. Eso significa que la sumatoria de X, o sea, de todos los valores de X, primero uno la suma y después las elevas al cuadrado, dividido entre el número de datos. Esto es igual a la sumatoria de XY es igual a esta sumatoria de XY al cuadrado, es 220 menos la sumatoria de X, que es 30. Esto elevado al cuadrado entre 6, que es el número de datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pares de datos, 6 observaciones experimentales. Y esto nos va a dar igual a, y esto lo metemos a la calculadora. 220 menos 30 elevado al cuadrado entre 6 nos da 70.
Después tenemos SYY, que es muy parecida, la sumatoria de cada valor elevado de y elevado al cuadrado menos la sumatoria de cada valor de y elevado al cuadrado. Se leen o se escuchan igual, pero son diferentes. En este caso primero se eleva al cuadrado y luego se suma, y en este caso primero se suma y luego se eleva al cuadrado. Entre n. Esto es igual, la sumatoria de cada valor de y elevado al cuadrado es esta. 1.117.812 menos la sumatoria de los valores de y, que es 2.154 elevado al cuadrado entre n. Perdón, aquí ya lo estoy sustituyendo por los datos. El valor de n es 6. Y esto es igual a 1.117.812 menos 2.154 al cuadrado entre 6. Esto nos da igual a 0.344.526. Pues tenemos las SXY, que es igual a la sumatoria de XY menos la sumatoria de X por la sumatoria de Y, esto entre n. Esto es igual a la sumatoria de XY, es esta última que tenemos acá, 15.68. Y tenemos también la sumatoria de X, que es 30, menos 30, que multiplica a la sumatoria de Y, que es 2.154. Estos dos entre n, que es 6. Y esto es igual a, lo metemos en la calculadora, 15.68 menos 30 por 2.154 entre 6. 4.91. Y después tenemos cómo calculamos m. M, si nos regresamos, M es la pendiente. Si nos regresamos a las diapositivas anteriores, tenemos que M es igual al valor de S XY entre el valor de S XX. El valor de SXY es igual a 4.91 entre el valor de SXX, que es 70. Con eso tenemos 4.91 entre 70 es igual a 0.0701 0.0701. Aquí sí voy a redondear porque ya es el resultado final, ya no nos afecta en los siguientes cálculos. Entonces 0.0701 y el valor de B lo calculamos de la ecuación de la recta. La ecuación de la recta nos dice Y es igual a MX más B. Nosotros no conocemos los valores de X y Y en nuestra recta. Solamente hay un valor de nuestra recta que sí conocemos, que es el del promedio. Y promedio es igual, Y media es igual a M por X media más B. De aquí podemos despejar. B es igual a Y media menos MX media.
Esto es igual a el promedio de Y. ¿Cómo sacamos el promedio de Y? Pues aquí lo vamos a poner. Y media es igual a la sumatoria de Y entre N. Esto es igual a 2.154 entre 6. Y media es igual, o sea, el promedio de los datos, 2.154 entre 6. Y media es igual a 0.359. X media es igual a la sumatoria de X entre N. Esto es igual a 30 entre 6. X media es igual a 5. Ok, entonces B la calculamos de manera muy fácil. Y media es 3.59 menos la pendiente, que es 0.0701, que multiplica a X media, que es 5. Esto lo metemos a la calculadora y llegamos a B es igual a 3.59 menos 0.0701 por 5. Y esto nos da 3.2395. 3.2395. Sería perdón, a ver, aquí me faltó algo. Aquí hay un error. En la ecuación, aquí en la fórmula, no está bien. Sí, ya vi. Cometí un error al escribir esto. No es 3.59. Es un error de punto decimal. Y nos daba una respuesta que era totalmente ilógica. Entonces, aquí es Y media es igual a 0.359. 0.359 menos 0.0701 por 5 nos da B es igual a 0.0085. Entonces es muy diferente el valor y el resultado de la ecuación de la recta es totalmente diferente. Este es el correcto. Entonces ya tenemos una ecuación de la recta. Lo voy a poner aquí con otro color. Con rojito. Y la ecuación de la recta nos va a decir Y es igual a M, que es 0.0701 más 0.000 0.0085. Aquí me faltó la X. $0.0701 X
más 0.0085. ¿Qué significa? Que si X es igual a 0, o sea, la concentración 0 de glucosa, nos va a dar una absorbancia de 0.0085. Y después, por cada por cada milimol, perdón, de glucosa, se va a incrementar la absorbancia en 0.701. Ahora, ¿cómo utilizamos esto para responder a la segunda pregunta? La segunda pregunta nos dice, una muestra de suero tuvo una absorbancia de 0.350. Calcule la concentración de glucosa y su desviación estándar. Entonces, vamos a enfocarnos primero en la concentración de glucosa. La desviación estándar va a ser un poquito más complejo. Entonces, vamos a responder primero la primera parte de la pregunta. Y es igual a 0.0701x más 0.0085. X es el valor de la concentración y Y es el de la absorbancia. Entonces, para una muestra que tiene 0.350 de absorbancia, ¿cuál es el valor de X? Pues lo primero que hay que hacer es despejar X. X es igual a Y menos 0.085 entre 0.0701. Este es un despeje. Vamos a poner aquí el paréntesis para no confundirnos. Esto es igual para el caso de este ejercicio. Nos dice Y, perdón, es igual a 0.350 menos 0.085 entre 0.0701. Aquí ya no me ocupo la respuesta, pero vamos a hacerlo en la calculadora y lo voy a poner por acá. 0.350 menos 0.085 es igual a 0.256. Eso lo dividimos entre 0.0701 y nos va a dar la respuesta de 3.78 milimolar. Vamos a regresarnos tantito al gráfico a ver si esto es lógico. Si no es lógico, pues es que hay algún error. Nosotros tenemos aquí la curva de calibración. Aquí están los estándares, aquí está la recta, la ecuación de la recta. Y nos dice, ¿qué pasaría si tuviéramos una muestra que tiene 0.350? Pues sería más o menos como por aquí. Por aquí. Ahí me da okay. Por acá, según mis cálculos así a ojo, deben ser como 0. Debe ser poquito más de 4 milimolar la concentración. Y aquí nos da 3.78, entonces déjenme y reviso el cálculo. 0.0350, 0.350 menos 0. Aquí me faltó un 0. Menos 0.0085, entonces el resultado es incorrecto. Es por eso que nos sirve el gráfico para verificar si nuestra respuesta es lógica. Ok. 0.350 menos 0.0085. Esto lo dividimos entre 0.0701 y nos da, ahora sí es un número lógico, 4.87. Cuando trabajamos con tantos números tan chiquitos y en un espacio tan reducido, pues es muy fácil equivocarse. Es casi, o es muy difícil que no vayan a cometer ningún error cuando hagan este tipo de cálculos, pero siempre hay una manera de confirmar. En este caso, pues el gráfico nos permite ver qué tan alejados estamos de una respuesta gráfica o una respuesta numérica.